Esta mañana lo comentaba con los hermanos en Valencia. Los 10 mandamientos, que tienen un alcance no solamente cristiano, lógicamente, sino universal, ponen las bases de una relación del hombre a 2 niveles, con Dios y con el prójimo. Todavía no hemos iniciado, no hemos entrado en el momento en el que los mandamientos dicen no dirás falso testimonio, ya entraremos ahí, ya entraréis ahí, no matarás, no robarás. ¿A quién se puede dar falso testimonio, matar, robar o codiciar? Al prójimo, ¿de acuerdo? Amar al Señor Dios con toda tu fuerza, con todas tus fuerzas, con todo tu amor, es una relación con el Señor. No tomar su nombre en vano es una relación con el Señor. Y al prójimo se le respeta, se le cuida y se le da dignidad, no difamándolo, no robándole, no matándole. Por cierto, cuando lleguéis al no matarás, acordaos de lo que voy a decir ahora. Si tuviéramos que aplicar con rigor no matarás a todos los, ámbitos de la vida, tampoco seríamos todos vegetarianos, ¿verdad? Porque habéis matado pollos alguna vez para comer, ¿no? O habéis matado conejos, o habéis matado algún animal. El verbo que aparece en hebreo ahí es no matarás a ningún ser humano. Cuando Pedro vio el lienzo en casa de Cornelio, el Señor le dijo, mata y come. La Escritura es muy cuidadosa con esto. No cometerás homicidio, no matarás a una persona. Son cosas interesantes que hay que ir hilando bien. Y por cierto, ¿no robar y no hurtar es la misma cosa? ¿Tú crees? ¿Robar y hurtar? Si yo voy a Mercadona y me saco una barra de pan y no la pago, eso es un hurto. Si me coge la policía, me pondrá una amonestación, pero no una denuncia. Según el Código Penal, no es lo mismo hurtar, que es menos de 300 euros, que robar. Si robo un coche, tendré problemas con la justicia. ¿Está claro? No robarás, no hurtarás. Los cristianos aplicamos esto, eso sí, con rigor. Ni una barra de pan, ni un coche. ¿De acuerdo? Nada, no robamos nada. Es interesante darle una vuelta a los términos, porque de ese modo comprenderemos mejor el decálogo, las 10 palabras decálogo, también conocido como el camino de la vida. El camino de la vida. Haz esto y vivirás. Es el mensaje que el pueblo de Israel tenía. El que corresponde al día de hoy es un mandamiento, podríamos calificarlo de extraño, también de polémico, porque no tomar el nombre de Dios en vano, adorar a Él con todo tu corazón, con toda tu mente, tiene que ver con Dios. No robar, no matar, no dar falso testimonio, tiene que ver con el hombre. Pero, ¿con quién tiene que ver el 4º mandamiento? Guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Con quién tiene que ver? Efectivamente. Este mandamiento Dios lo deja establecido
para que tengamos cuidado de nosotros mismos. Este no concierne a Dios, no concierne al prójimo, nos concierne a nosotros. Y es un mandamiento polémico porque, incluso en el mundo cristiano, no nos ponemos de acuerdo en cuál es ese día que hay que guardar. A lo mejor conocéis, quizás no, o quizás sí, a grupos cristianos sabatistas que descansan el sábado, que su día de reposo, porque la palabra día de reposo en hebreo es la palabra sabat, y sabat viene de sábado. ¿Lo vemos? Sábado, sabat, día de reposo. Algunos dicen, tiene que ser el sábado, que es lo que dice la Biblia, es lo que dice el Decálogo. Aquí dice día de reposo, traducido por sabat. Estoy leyendo acuérdate del día del sábado para santificarlo. Pero la inmensa mayoría de los cristianos descansamos, celebramos, ¿cuándo? El domingo. ¿Por qué? Es bueno que hagamos estas catequesis de vez en cuando. Y en el primer día de la semana, ¿qué pasó? Estamos celebrando la resurrección del Señor. ¿De acuerdo? Algunos incluso dicen, ni sábado ni domingo. Todos los días son del Señor. ¿Habéis oído hablar de esto? ¿Habéis oído expresaros a alguien en estos términos? O cuando llega Navidad, no celebran Navidad porque para ellos todos los días son Navidad. Cuando todos los días es algo, lo que acaba pasando es que nada es nunca. No hay una celebración específica de las fiestas. Primera observación. Dios, en el principio, crea los cielos y la tierra, todo lo que existe, y lo hace durante 6 días, tiempo de trabajo. Y cuando llega el séptimo, ¿qué dice la Escritura? Lo hemos leído, 6 días trabajarás, pero el séptimo día reposarás. Y yo me pregunto, ¿Dios en sus atributos no es omnipotente, omnisciente y omnipresente? Es decir, lo puede todo, lo sabe todo y está en todas partes. ¿Tenía necesidad Dios de descansar? ¿Se cansa Dios de algo? ¿Qué os dice vuestro Espíritu Santo interno? ¿Qué os dice? Que evidentemente no. ¿Por qué entonces el Creador, Dios, Jehová, Yahvé, descansa el séptimo día? Y manda y establece en los 10 mandamientos que también lo haga el ser humano. Bueno, el ser humano, y mira lo que dice 23:12, lo hemos leído, también tu buey y tu asno, y también el hijo de tu esclava y el extranjero. El sábado, el día de reposo, no trabaja nadie. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto,
El Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Tenemos que preguntarnos, con una fe madura, si Dios, siendo Dios, no tiene necesidad de descansar, ¿por qué lo hizo y por qué dejó establecido esto? Pues esto no solamente tiene un valor teológico de conocer a Dios, tiene un valor antropológico, es decir, de conocernos a nosotros mismos, de conocer al ser humano. En todas las culturas, al menos las culturas del creciente fértil, mesopotámicas, incluso en el mundo egipcio, en el mundo hebreo, en todas se contempla la posibilidad del descanso. No es algo exclusivo del mundo hebreo, pero el mundo hebreo, el mundo judío, le da un toque diferencial. Es un día para la memoria, para no trabajar, para descansar, tú y todo lo que te rodea, incluso la tierra necesita descansar. Claro que necesita descansar. Si la tierra no descansa, no rinde. Si nosotros no descansamos, nos rendimos. Yo os doy estos consejos, pero se me ocurre el refrán castellano que dice, consejos tengo vendo que para mí no tengo. A mí me cuesta mucho bajar el ritmo, siempre estoy como activado y esto algún día a lo mejor me lleva a tener que descansar forzosamente. Hemos hablado de los problemas de corazón de Marcela y, en fin, uno viene de hijo y abuelo cardíaco y nunca sabe cuándo puede esto ocurrir. Pero bueno, a mí me gusta el trabajo, tengo pasión por la obra, por el ministerio, siempre hay cosas que hacer, siempre hay personas que visitar, siempre hay cosas que preparar y lugares que visitar, pero me digo a mí mismo que es importante para conocernos a nosotros mismos, ese es el valor antropológico, que es importante el descanso. Descansar. Pero no descansar como poniendo una pierna sobre otra. Es un descanso activo. Tenía una idea para hoy, pero no la voy a implementar porque se haría muy largo. Pero Jesús realmente, cuando descansaba, nunca estaba inactivo. Diríamos que siempre estaba conectado. Vámonos al otro lado, les decía a los discípulos. Cogían la barca e iba a descansar. Vamos a un lugar desértico a descansar. Y cuando llegaban allí se encontraban con más trabajo. Gente que les estaba esperando. ¿Y Jesús qué les dice? Estoy fuera de horario, ¿eh? Yo tengo un horario de 10 a 2 y de 4 a 8. Ahora no atiendo a nadie. ¿Dice eso alguna vez Jesús? Es un descanso activo, un descanso, digamos, que no está intencionalmente trabajando, pero al mismo tiempo no está desconectado o desvinculado del trabajo. El descanso activo de Jesús nos enseña que, por un lado, tenemos que buscar el bienestar, el esparcimiento, pero al mismo tiempo estar dispuestos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Por qué tuvo que descansar el Señor? Porque nos conoce bien, porque sabe exactamente lo que necesitamos, porque sabe que si trabajamos siempre y a todas horas, vamos a enfermar. La sociedad en la que vivimos, las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, son ciudades que no descansan ni de día ni de noche. Puedes encontrar lugares abiertos a todas horas. Puedes comprar ocio, estar activo a todas las horas del día. ¿Es eso saludable? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios, que nos ha hecho,
es quien mejor conoce nuestro mecanismo vital. Es como cuando te compras una lavadora. Si te compras una lavadora, no es muy difícil de manejar una lavadora, pero si no sabes, tendrás que recurrir al manual de instrucciones. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Cuál es el manual de instrucciones? La Escritura. ¿Hay que descansar o no? Simplemente por el descanso que es vital, que es, digamos, reconstitutivo, que es capaz de darnos de nuevo las fuerzas y recuperar las fuerzas que necesitamos. Evidentemente, el sábado, el día de reposo, es importante. Hemos leído un texto en Marcos 2 que voy a volver a leer. Jesús era un buen judío. No solamente era el Hijo de Dios, sino que era un buen judío que cumplía la ley. Iba a la sinagoga. Los judíos, los sábados, ¿qué hacen? Van a la sinagoga. ¿Qué hacemos los cristianos los domingos? Vamos a la iglesia, al templo. Los judíos lo hacían así también. Y Jesús, estuviera donde estuviera, si había una sinagoga, iba a reunirse para leer, meditar y orar la Torá, la Escritura, las Escrituras hebreas. Por lo tanto, él era un buen cumplidor de la ley. Pero en los tiempos de Jesús, el descanso del sábado se había convertido no en algo liberador, sino en algo esclavizante. A ver si recuerdo cosas de cómo estaba el organizado, no en la Escritura, sino en la Mishnah y en el Talmud, que son comentarios a la ley de cosas que no se pueden hacer el sábado. Si tienes un mal de muelas, no puedes poner remedio, porque eso es trabajar. Pero si te pones una infusión que tiene un remedio para muelas, eso sí lo puedes hacer. No puedes caminar más de 200 pasos. Si alguien cae en un hoyo, ahí se queda. Yo no puedo ayudarle porque es sábado. ¿Qué hizo Jesús en sábado? Sanar, alimentar, porque sus discípulos tenían hambre y Jesús dijo, ¿no os acordáis del rey David en tiempos de Abiatar? ¿Cuál es la historia? Dice 2:23. Era sábado, aconteció un sábado, Marcos 2:23, y pasando Jesús por los sembrados, había trigo o algún tipo de cereal, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. ¿Sabéis? Arrancan espigas y ¿qué hacen con las espigas? Como que las frotan, hacen un poco de harina e incluso con la misma saliva hacen una masa que se puede ingerir y comer. Eso no se podía hacer el sábado. ¿Quién ha dicho eso? La tradición, los escribas, la tradición de Israel. Eso no se puede hacer. Pero ¿no habíamos quedado que era algo liberador para el hombre y para la mujer? Que nadie trabaje, pero para reconstituir las fuerzas, para recuperar, y un día de alegría y un día de celebración, se había convertido en todo lo contrario, se había convertido en un día de opresión. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Hoy día, si vais a Israel, hay algunos barrios de Israel donde predominan los ultraortodoxos, que no pueden, si suben un ascensor en sábado, no pueden hacer esto con el dedo. Porque eso es trabajar. Entonces, como son muy listos y son una potencia informática, han desarrollado un sistema oral. Lléveme al 5.º piso. Y el ascensor te entiende. Y te sube al 5.º. Porque hacer esto con el dedo es trabajar. ¿Pensáis que estoy hablando de hace 2000 años? Estoy hablando de la actualidad. No todos los judíos
actualmente o personas del Estado de Israel son así. Hay todo tipo de gentes, hay muchas variantes. Pero parece que el espíritu legalista no ha cambiado. Todavía hoy determinadas cosas no se pueden hacer. ¿Y qué pasa? Que entonces los vigilantes de la moral, los fariseos, se dan cuenta de que los discípulos están cogiendo trigo y haciendo, digamos, un trabajo manual, y les dijeron: mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les respondió con una historia bíblica. ¿Nunca leísteis lo que hizo David y quienes le acompañaban cuando sintieron hambre? David, en un momento dado de su historia, con Absalón, tuvieron hambre, él y sus soldados, y entraron en la casa de Dios, en el templo, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y se comieron el pan de la Santa Cena, que obviamente eran panes de la proposición, panes no leudados, tenían un valor sagrado. Y se comieron los panes, ¿por qué? Porque tenían hambre, de los cuales no está permitido comer sino a los sacerdotes. Y también se los dio a quienes con él estaban. Y también les dijo, y esto es fundamental: el sábado se hizo para el hombre. El sábado se hizo para el bien del hombre. Y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Pensad un momento en la misión de Jesús. Jesús vino en su enseñanza y se movió por Galilea, por Judea, por Samaria, y su especialidad era dar de comer y curar. Dicho de otro modo, satisfacer las necesidades básicas del ser humano. ¿Qué necesita un ser humano? Alimento, protección, cuidado y salud. Cosas básicas. Mira por dónde Jesús no es, como diría don Samuel Escobar, un almidonado profesor de teología que va dando clases por ahí. No, va atendiendo a las necesidades de las personas. Comida, salud, alimento, amor. Dejaba que los niños se acercaran, dejaba que le tocaran o él tocaba a los enfermos, incluso a los inmundos, a los impuros, y por si fuera poco lo hacía en sábado, en ese momento en el que supuestamente determinadas cosas no se pueden hacer. Se congregaban en la sinagoga para alegrarse, para leer, y es un asunto sobre el cual no conviene polemizar, sobre todo si tenemos en cuenta estas últimas palabras. El Señor, el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor del sábado. ¿Quién lo creó? El Padre. El Padre y yo uno somos. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús murió en la cruz, fue sepultado un viernes por la noche o al caer la tarde. ¿Recordáis que quisieron acelerar su muerte rompiéndole las piernas a un crucificado? Cuando le rompen las piernas, digamos que todo su cuerpo se desploma y en ese momento muere por asfixia. ¿De acuerdo? Ahora en Semana Santa, en ese culto que tendremos, sería un buen momento para recordar
la horrenda muerte de cruz. No le rompieron las piernas porque ya había expirado. No le rompieron ningún hueso. Pero, ¿por qué quisieron acelerarlo? Porque la tarde del viernes empieza el sábado. Y no puede haber en sábado un crucificado. Hay que acelerarlo. Porque si no, profana el sábado. Es sucio. Lo querían ventilar prontito. ¿De acuerdo? Los que descansan el sábado no lo hacen el sábado por la mañana, empiezan a la caída del sol. Los días en el mundo judío se cuentan a partir de la caída del sol. Es decir, hoy ya es lunes. Ahora mismo, que ha oscurecido, ya es lunes. Así cuentan los días. Nosotros contamos a partir de las 12 de la noche, ¿no? Ellos cuentan a la caída del día anterior. Jesús fue muerto, sepultado y estuvo hasta el primer día de la semana en el sepulcro. Las mujeres recogieron unos ungüentos y fueron a ungir el cuerpo de Jesús que no había dado tiempo a preparar, porque había sido improvisada, acelerada su sepultura. Por eso las mujeres fueron el primer día de la semana. ¿Cuál es ese día? El domingo. ¿Por qué se llama domingo? Como sábado significa descanso. ¿Qué significa domingo? Dies dominica, el día del Señor. El día que el Señor resucita. Por eso los cristianos, sin polemizar con nadie, ni siquiera con algunos hermanos nuestros sabatistas, hemos desplazado el día de reposo al domingo, el día sábado al día domingo, porque cada domingo, hoy también, celebramos la resurrección del Señor, que es la piedra angular de nuestra fe. 3 cosas que hay que hacer en domingo, cosas prácticas para nosotros. Descansar. Algunos tampoco trabajan en sábado, pero hay muchas personas que quizás por sus profesiones liberales tienen dificultades para descansar en domingo. Yo tengo amigos y hermanos médicos, cirujanos, que a veces están de urgencias y tienen que operar un domingo, porque se deben a su profesión. ¿Hay algún problema con que un cristiano médico tenga que operar en domingo? Ninguno, sabiendo que cuando llegue el momento en el que él pueda descansar, pueda de alguna forma aplicarlo en otro momento de la semana. Pero la noción de descanso es importante. También tengo amigos a los cuales hace mucho que no veo, músicos. Sabéis que los músicos, como los futbolistas, suelen trabajar en domingo. Años y años y años y años y años. Una vez me dijo uno de ellos, saxofonista profesional, que después de 10 años tocando sábados y domingos, estaba viendo arruinada su vida espiritual. Y él voluntariamente reenfocó su vida para, digamos, congregarse, descansar, estar en las cosas del Señor. Primera cosa, son 3, ¿vale? Esto es para examen, ¿eh? Apuntároslo, que es para el examen de los 10 mandamientos. Descansar, recordar. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Recordies. Recordar es volverlo a pasar por el corazón, pensarlo y sentirlo. ¿Qué? Pues que Dios es el creador, que Él también descansó. Y lo hizo no porque necesitara descansar, sino porque nos conoce bien
Y Él sabe que es bueno que descansemos para recuperar fuerzas. Por cierto, lo hemos dicho ya, para recordar la resurrección del Señor. Y por si eso fuera poco, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la Iglesia en Pentecostés, ¿qué día era? Domingo también. La Iglesia nace un domingo. Jesús resucita en un domingo, el día del Señor. Y también Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado en la Iglesia en un día del Señor. Recordar estas cosas. Dios creador, Jesús resucitado, Pentecostés, nacimiento de la Iglesia. Y finalmente, adorar, congregarse. Dice Hebreos 12, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Algunos habían decidido no congregarse, probablemente porque pensaban que como todos los días son del Señor, pues si todos los días son del Señor, al final no lo es ninguno. Orar, deleitarse en la palabra, encontrarse con los hermanos, hacer vida de comunión. A veces los domingos están tan cargados de cosas que los hermanos y las familias terminan agotadas. No parece muy sensato venir corriendo a la iglesia que empieza a las 11 y llegar 5 minutos tarde porque has perdido el autobús y llegar allí. ¿Tú crees que eso es descansar? ¿No será más bien afligirse y agobiarse por compromisos mal gestionados? Si quiero ir a la casa del Señor el domingo, tendré que ajustar mi agenda para que vaya con tranquilidad, con sosiego, con calma, con una actitud, digamos, predispuesta, saludable, a recibir la palabra, a encontrarme con los hermanos, a orar, a comer con ellos, a visitar enfermos, a acompañar a los que están solos y a hacer la obra del ministerio. 3 cosas para el día de reposo que para nosotros los cristianos es el domingo. Descansar siempre que sea posible, tener una buena mayordomía cristiana sobre el descanso. Yo sé que hay fábricas que ponen turnos los domingos y puedes ir y te pagan mejor las horas, ¿verdad? ¿O me lo estoy inventando? El sistema laboral está montado para que el sistema no pare. 3 turnos en las fábricas. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y los domingos también. Mañana, tarde y noche. Porque el sistema capitalista está basado en una premisa. Crecer, 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 crecer. Y siempre crecer. El capitalismo materialista. Sin embargo, el Señor, que nos conoce bien, sabe que lo mejor es descansar. Y no nosotros, todo lo que nos rodea. El burro, en este caso nuestro coche, todos los instrumentos de trabajo, ¿perdón? En otros casos las piernas. Las piernas, todo. Descansar del móvil, descansar de televisión, descansar de algunas cosas que realmente nos están oprimiendo. Porque, insisto, el Señor es también Señor del sábado. Y el sábado no se hizo para el descanso del ser humano, no al revés. No para cumplirlo con ese legalismo asfixiante. Aquí os dejo el aperitivo de guardar el día de reposo. Hermanos, como conclusión pastoral final, no dejéis de congregaros, de guardar el día del Señor lo máximo. Yo sé que siempre hay compromisos familiares, especialmente cuando
En tu casa quizás no todos entienden que lo que más nos gusta hacer a los cristianos es estar en las cosas del Señor. No tanto ir al templo, estar con los hermanos, reunirse, congregarse, cantar, aprender, leer, meditar. Qué importante es esto, que podamos recuperar ese valor que está en los 10 mandamientos. Insisto, es un mandamiento extraño, porque no tiene que ver ni con Dios ni con el prójimo, tiene que ver con uno mismo. Si no lo cumples, si no lo respetas, te estás dañando, te estás perjudicando, te estás haciendo daño a ti mismo.